¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a calcular la ecuación de la mediatriz de un segmento utilizando el concepto de distancia entre dos puntos. Ya en un video anterior hemos calculado la ecuación de la mediatriz de un segmento utilizando el concepto de pendiente. Ahora vamos a ver este otro método que es muy utilizado en problemas relacionados con la circunferencia. Entonces, empecemos. Primero, recordemos qué es la mediatriz de un segmento. Veamos esto. Acá yo tengo un segmento cualquiera cortado en su punto medio, ¿sí? A este segmento le vamos a llamar PQ y a este punto medio le vamos a llamar M. ¿Qué es la mediatriz? La mediatriz es simplemente la recta perpendicular a este segmento y que lo corta en su punto medio, ¿eh? Perpendicular. ¿Ya? Aquí está. Listo. Esta recta es la recta mediatriz del segmento PQ, ¿no? Sus características, que es perpendicular al segmento y además lo corta en su punto medio. Hemos recordado. Ahora, muy bien. Ahora, para hallar la ecuación de la mediatriz de un segmento, analíticamente, nos planteamos el siguiente problema. ¿Sí? Vamos a hallar la ecuación de la mediatriz del segmento determinado por los puntos A y B, utilizando el concepto de distancia. Entonces, para esto primero vamos a graficar nuestra mediatriz o la mediatriz de este segmento. ¿Ya? Entonces recordemos algunas construcciones que hemos aprendido en la geometría elemental, ¿no? Recuerden que para construir la mediatriz de un segmento nos vamos a valer de un compás cualquiera, ¿sí? Lo vamos a abrir a una abertura cualquiera, ¿sí? Y nosotros nos paramos en uno de los extremos del segmento, ¿no? A partir de ahí yo voy a trazar unos arcos acá y otro arco por acá, ¿sí? Ahí están. Ahora con la misma medida nos vamos al otro extremo y del mismo modo trazamos un arco acá y abajo también. Listo. Ahora, con una pequeña regla, vamos a unir estos dos puntos. Ahí está. Esta es la mediatriz, ¿no? Ahora veamos si esta mediatriz cumple las propiedades que hemos visto, ¿no? A ver, primero, ¿es perpendicular al segmento dado? Sí, ahí está, es perpendicular. Lo corta en su punto medio. A ver, veamos, ¿no? Agarramos nuestro compás y unimos el punto medio con uno de los extremos. Ahí está. Y esta medida debe repetirse acá. Ah, se repite, ¿correcto? Entonces está bien. Esta recta que le voy a llamar B es nuestra bisectriz. Entonces ahora vamos a hallar la ecuación de esta bisectriz, ¿no? Listo, para hallar la ecuación de esta bisectriz utilizando el concepto de distancia, partimos de lo siguiente, ¿ya? Decimos, sea P de coordenadas X, Y, un punto cualquiera de la bisectriz. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tomar un punto cualquiera en la bisectriz. Podemos ubicarlo acá, 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 no nos interesa. Yo lo voy a ubicar por acá, ¿ya? Justamente en el punto donde, en este puntito, ¿ya?
A este puntito nosotros le vamos a llamar P de coordenadas X, Y. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? ¿Cuál es la propiedad de esta bisectriz? ¿Ya? Al ser esta recta una bisectriz de este segmento, la propiedad importante es la siguiente. Cualquier punto de la bisectriz equidista de los extremos del segmento. Esa es la propiedad fundamental de la bisectriz. Observe, ¿eso qué me está diciendo? Que si yo tomo este punto cualquiera de la bisectriz, calculo esta distancia del punto a este extremo, esta misma distancia tiene que ser igual del punto al otro extremo, como se ve con el compás. ¿Ven? Y esta propiedad se cumple para cualquier punto de la bisectriz. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros nos compete simplemente es ahora lo siguiente. Vamos a calcular estas distancias. Entonces, como ya vimos, como cualquier punto de la bisectriz equidista de los extremos del segmento, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la distancia del segmento A al punto P es igual a la distancia del punto B al punto P. Estas dos distancias van a ser iguales por propiedad de la bisectriz. Entonces, ahora lo único que hacemos es calcular estas distancias utilizando nuestra fórmula para la distancia. Antes de aplicar nuestra fórmula, vamos a calcular la distancia del punto A al punto P. Entonces recuerden que para usar la fórmula de la distancia siempre es necesario calcularnos o marcar quién es el punto inicial y el punto final. Siguiendo el orden alfabético, recuerden que A puede ser el punto 1, entonces mi abscisa 1 va a valer menos 1 y mi ordenada 1 va a valer 1. El punto P le puedo llamar el punto 2 y mi abscisa 2 será X y mi ordenada 2 será Y. Entonces calculamos esa distancia. Decimos, la distancia del punto A al punto P es igual, decimos, ¿no? A la raíz cuadrada de, abro paréntesis, abscisa 2. ¿Quién es mi abscisa 2? X. Menos, que viene por fórmula, mi abscisa 1. ¿Quién es mi abscisa 1? Menos 1. Pero ese menos 1 al multiplicarse por el menos de la fórmula se va a hacer más. Entonces tendría más 1. Esto elevado al cuadrado. Más. Otro paréntesis. Ordenada 2. ¿Quién es mi ordenada 2? Es Y. Menos, que viene por fórmula, mi ordenada 1. ¿Quién es mi ordenada 1? Es 1. Cierro paréntesis, lo elevamos al cuadrado y todo esto bajo el signo radical. Ahora esto es igual, me dice, a la distancia del punto P, del punto B al punto P, ¿no? Ahora vamos a calcular esta distancia. Entonces, si el punto P es el punto 2, entonces B que sea mi punto 1. Entonces este va a ser, mi abscisa 1 valdrá 3 y mi ordenada 1 valdrá 4. Entonces ahora calculamos esta distancia de B a P. Digo, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis. ¿Quién es en este caso mi abscisa 2? Mi abscisa 2 es X menos, que viene por fórmula. Ahora mi abscisa 1. Mi abscisa 1 en este caso ahora es 3. Esto al cuadrado más, abro paréntesis, ahora mi ordenada 2, que en este caso es Y, menos
mi ordenada 1, que en este caso es 4. Esto elevado al cuadrado y todo esto está bajo el signo radical. ¿Sí? Ahí. Ahora, lo único que tenemos que hacer para hallar mi ecuación es simplificar esta ecuación al máximo. ¿Sí? Entonces, recordemos, para eliminar los radicales en esta ecuación, recuerden que podemos elevar ambos miembros al cuadrado. ¿Sí? De tal forma que este cuadrado se va a anular con este índice de la raíz y me va a quedar simplemente lo que está bajo el signo radical, que en este caso sería x más 1, esto elevado al cuadrado, más y menos 1, esto elevado al cuadrado, y esto va a ser igual, dice acá lo mismo, ¿no? Este exponente anula al radical, y me queda lo que está bajo el signo radical, que en este caso es x menos 3, esto elevado al cuadrado, más y menos 4, esto elevado al cuadrado. Ahora lo único que hacemos es desarrollar esto. Bueno, lo siguiente que hacemos es desarrollar estos productos notables, ¿no? Y para desarrollar estos productos notables, recordemos esta pequeña fórmula, ¿no? Dice que a más menos b, esto elevado al cuadrado, es igual, me dice, al cuadrado de la primera cantidad, al cuadrado, más menos para el segundo término, dependiendo del signo, el doble del primero por el segundo, que sería 2 veces ab, y más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Sí? Aplicamos esta fórmula ahora a cada uno de estos productos, ¿no? Para el primero, el cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de x va a ser x cuadrado. Como esto es más, el signo del segundo término va a ser más. Y digo, el doble del primero por el segundo. 2 por x, 2x, 2x por 1 es 2x nomás, ahí está. Y más el cuadrado de la tercera cantidad, que en este caso el cuadrado de 1 es 1. ¿Qué signo viene? Más. Ahora el cuadrado de y va a ser y elevado al cuadrado. Como es menos, el segundo va a ser menos. El doble del primero por el segundo va a ser 2y. Y más el cuadrado del segundo, el cuadrado de 1 es 1. Y esto es igual. Ahora vamos acá. Del mismo modo. El cuadrado de la primera cantidad, el cuadrado de x es x cuadrado, el signo del segundo es menos, digo, el doble del primero por el segundo. 2 por x, 2x, 2x por 3 me dan 6x. Y más el cuadrado de la segunda cantidad, el cuadrado de 3 es 9. ¿Qué signo viene? Más, hacemos lo mismo, el cuadrado del primero, y cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Me van a dar 8y. Y por último, más el cuadrado del segundo, que serían 16. ¿No? Esto ya no lo necesitamos. Ahora reducimos un poco, simplificamos un poco esta ecuación. Recuerden que cuando tenemos términos iguales y del mismo signo en cada miembro de la ecuación, estos pueden cancelarse directamente. Por ejemplo, x cuadrado aparecen en ambos términos, en ambos miembros de la ecuación y con el mismo signo se pueden cancelar. Lo mismo ocurre con y cuadrado, ¿no? Entonces, ahora lo único que hacemos es transponer todos los términos o llevar todos los términos al primer miembro de esta igualdad, ¿no? Entonces acá tenemos 2x. Tengo menos 2y. Ahora, acá tengo este menos 6x, pasa al primer miembro como más 6x. Este menos 8y pasa como más 8y. Y acá tengo después más 1. Acá tengo más 1. Acá tengo un más 9. ¿Cómo pasaría el primer miembro? Pasaría como menos 9. Y este más 16 también pasaría al primer miembro como menos 16. Y esto es igual a 0. Reduciendo términos semejantes. A ver,
Acá tengo 2x con 2x, perdón, con 6x. Recuerden, términos semejantes. Si el signo son igual, se suman los coeficientes. Entonces, 2x más 6x me van a dar 8x. Acá, signos distintos, restamos, signo del mayor es más. Tengo 8y menos 2y me van a dar 6y. Ahora los términos independientes. 1 más 1 son 2. 2 menos 9 menos 7. Menos 7 menos 16 me da menos 23. Y esto es igual a 0. Entonces, esto que hemos hallado acá es la ecuación de la bisectriz. ¿Ya? Ahora, para saber si hemos hecho bien o si hemos calculado, hemos desarrollado bien este ejercicio, lo que tenemos que hacer es ahora graficar analíticamente esta recta. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ecuación, su gráfica tiene que coincidir con lo que hemos hecho acá. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a hacer eso? La forma más fácil de graficar una recta, ya saben, es hallando las intersecciones con los ejes de coordenadas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, a ver, marquemos esto. Esto ya es mi ecuación hallada. ¿Listo? Veamos. Primero vamos a hallar la intersección con el eje X, ¿ya? Y para esto recuerden que debemos hacer y igual a 0 en la ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Que si hacemos y igual a 0, este término en la ecuación ya no va a existir y solamente me va a quedar 8x menos 23. Entonces tendría 8x menos 23 y esto es igual a 0. De acá tenemos entonces, despejando x, que 8x va a ser igual a 23 y de acá x va a ser igual a 23 dividido por 8. Recuerden que este 8 pasa a dividir. Y esto aproximadamente es 3. No, esto aproximadamente es 2.8 y algo. ¿Sí? Y esto coincide con la recta. Sí, fíjense, acá está. ¿Ven? Coincide. Ese es el punto de intersección. ¿Ya? Ahora, lo que hacemos es hallar la intersección con el eje Y. Entonces, para esto hacemos x igual a 0 en nuestra ecuación. Si hacemos x igual a 0, este término se anula y me queda simplemente 6y menos 23, ¿no? Entonces tenemos 6y menos 23 igual a 0. Despejando y tenemos que 6y va a ser igual a 23 y y va a ser igual a 23 dividido entre 6. ¿Ya? Que aproximadamente es 3.8, 3 y algo. 3.70 y algo más o menos, ¿no? Exactamente ese valor es 3.83, ¿no? 3.8, ¿de dónde ando? ¿Ya? Entonces observen. Exactamente viene a ser acá, ¿no? Entonces fíjense, nuestra recta pasa justamente por esos dos puntos de intersección, ¿no? Y eso es todo. Gracias.